Bueno, pues más que nada agradecer a las personas que van a escuchar y también agradecerles a ustedes dos maestras por tener el tiempo para estar en este espacio donde vamos a hablar un poquito sobre el CRISPR. Vamos a mencionar lo que son las ediciones genéticas, la manipulación genética, y nos vamos a centrar un poquito en el CRISPR, cerrando un poco con el tema en qué tan ético o qué tan bioético, qué tan correcto o qué tan incorrecto es llevar a cabo estas ediciones genéticas, ¿no? Primero que nada, pues, agradecerles a ustedes como invitadas, maestras, ya la maestra Mariana, la maestra Carolina. Gracias por la invitación. Antes, pues yo ya dije, ¿no? Pues son maestras, ya saben que están en lo académico, pero me gustaría también que dijeran, que se presentaran. Ahora sí, pónganse sus diplomas en la pared. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y por qué tienen este conocimiento acerca de esta técnica, ¿no? ¿Por qué decidieron que sí las íbamos a poder entrevistar? Yo primero, bueno, sí. El doctorado que actualmente tengo es el doctorado en biología molecular. De hecho, al igual que Judith, actualmente yo trabajo en proyectos de investigación más que nada relacionados con microbiota intestinal en diferentes poblaciones. Y pues básicamente creo que como doctoras en biología molecular es súper esencial saber de todas estas técnicas de edición genética y también su posible aplicación con todos los cuidados que debe tener el manejo tanto de pacientes como de sus muestras, ¿no? Bueno, yo, y de hecho al igual que la maestra Mariana, tenemos de formación, ambas somos químico-farmacobiólogas y como bien dice, pues estudiamos el doctorado en biología molecular en medicina. Y bueno, yo realicé en algún tiempo investigación relacionada con VIH y transcripciones y represores transcripcionales, y actualmente estoy enfocada más a la parte de investigación y caracterización epidemiológica, por ejemplo, virus, bacterias, por ahí algunos patógenos que están aquejando, digamos, a nuestra sociedad, ¿no? Y en cuanto a mi primer acercamiento con CRISPR-Cas, fue de hecho cuando estaba en el doctorado, y entonces los temas relacionados con la represión del VIH, la represión de la replicación del VIH, pues era mi tema de interés, ¿no? Y en ese entonces, de hecho, fue cuando salió por ahí un artículo que hablaba acerca de la utilización de la técnica de CRISPR-Cas para evitar la replicación del VIH. Entonces fue como mi primer, después vieron que no funcionó, desgraciadamente por las altas mutaciones que tiene el VIH, pero fue como este primer acercamiento que tuve con esta técnica y fue como la conocí. Okay. Muy interesante. Bueno, para continuar, antes de empezar como de lleno a hablar sobre la técnica, quisiera como que nos explicaran un poquito qué son las manipulaciones genéticas, estas manipulaciones o ediciones, ya que pues hay una parte positiva y una parte negativa, en el mismo nombre como que nos lo dice, ¿no? Edición o manipulación. ¿A qué se refiere esto? Ok. Bueno, estas técnicas de edición genética, de hecho, no solamente existe la de CRISPR-Cas, existen otro tipo de técnicas, sin embargo, es la que hasta el momento ha tenido como una mayor visualización de éxito, es decir, un mayor impacto. De hecho, se ha visto que ha sido una de las técnicas que posiblemente las podemos aplicar y que incluso ahorita ya está aprobada para una enfermedad, que igual y más adelante hablamos de ella, pero que es una de las técnicas más posibles a realizar dentro del laboratorio, tanto por la parte de recurso económico, que no resultan ser tan caras como por ejemplo otras técnicas, equipos que de repente se utilizan. Entonces, pues bueno, como dicen, tiene sus pros y sus contras que también estaremos hablando a lo largo de esta plática. Y pues bueno, yo creo que si pudiéramos definir de una forma sencilla lo que es la edición genética, pues habla acerca pues de este hecho que nosotros podemos modificar parte de nuestro genoma a través de técnicas que se utilizan en laboratorio.
¿Qué tan convenientes o no convenientes son? Pues ese es el tema de... Ajá. Muy bien. Y doctora Mariana, el CRISPR, Pues ¿cómo describiría usted la técnica para alguien que no la conozca? prácticamente es como manipular digamos como tu base de todo, ¿no? Es manipular tu ADN, como dice la doctora Judith, pues depende para qué lo quieres realmente aplicar. Puede ser para corregir, por ejemplo, algún defecto que tengas que puedas corregir, o la parte pues que no está tan bien, es mejorar, ¿no? Que ahí es como está ya ahí el detallito. Ahí estamos viendo un poquito de la ética, se va a hacer un poquito más para adelante, ¿no? Pero sí es porque son posibles, ¿no? Todos estos cambios, tanto para corregir. Yo quisiera añadir algo que la verdad es que cuando lo leí se me hizo como muy, muy padre y una forma fácil de entenderlo. Que cuando hablamos del CRISPR-Cas estamos hablando prácticamente de las tijeras moleculares, ¿no? Claro. Y que si nosotros por ahí hacemos una analogía, podemos decir que nuestro genoma es como todo un libro, o sea, la información, todas las palabras que están en un libro, y precisamente estas palabras las asociamos o las podemos hacer analogía con los genes. Y entonces estas tijeras moleculares, que es el CRISPR-Cas, nos darían la opción de poder eliminar, por ejemplo, una palabra, de poder modificar una palabra, a lo mejor por un sinónimo, o incluso insertar alguna palabra dentro de que es nuestro, exacto, corrector. Exacto, claro. Hasta corrector, ¿no? Exactamente. Hasta una pluma nueva. Hasta una pluma nueva. Porque ahí habla no solo de corregir para bien, sino de corregir para mejorar. Así es. Y ahí pues expresar genes diferentes, que te den características diferentes. Como lo que platicaban hace ratito de que, yo quiero los ojos azules, quiero mi niño de ojos de color verde, ¿no? Claro, como bien dicen, ¿no? Un niño a la carta. Claro, bebés de diseño. Bebés de diseño. Sí, que eso es una preocupación ética muy importante hablando de CRISPR. Pero antes de tocar esta parte de la ética, quiero preguntarles, comentarles, bueno, más que nada que ustedes me ilustren, vaya, si esta técnica actualmente en que se está utilizando, si se está utilizando en enfermedades como lo del VIH, que ya vimos que no, pero me imagino que por ahí hay alguna otra técnica que utiliza CRISPR-Cas para VIH tal vez, alguna otra enfermedad como esclerosis, creo que también. Pues ahorita, de hecho, que tenga conocimiento, la única enfermedad que se ha aprobado esta técnica. Aprobado, y es aprobado por la FDA, y de hecho fue el año pasado, en diciembre del año pasado, apenas, fue para la anemia falciforme. Ajá. Entonces, es una técnica que ya se ha utilizado en pacientes que tienen esta condición y que la verdad es que ha tenido buenas tasas de éxito. Es decir, pues bueno, ya ahí conocemos las características de la anemia falciforme, que tiene que ver con una deformidad de los eritrocitos, claro, por la parte de por ahí un gen que se modifica en la hemoglobina, y que pues por ahí empieza a generar eritrocitos deformes que empiezan a aglomerarse, a acumularse, y entonces esto empieza a provocar un montón de problemas que son incluso mortales. Entonces, de hecho, la epidemiología es muy alta en Estados Unidos y por eso optaron por utilizar esta técnica como una solución. De hecho, se le dice que son para las enfermedades y están probadas para las enfermedades monogénicas, que quiere decir que al modificar un gen, exactamente, ya podemos obtener los beneficios de esta terapia. Entonces, han tenido buenos resultados en cuanto a que al realizar la modificación de este gen in vitro, porque todavía la técnica se hace in vitro, claro, o ex vivo, que también le podemos decir así, y al volver a insertar las células que ya se encuentran con la modificación, sí tienen, digamos, una recuperación por un tiempo, aproximadamente han visto que han sido por 2 años. Entonces, bueno, esto todavía no ha sido permanente, se tienen que realizar diversos ajustes para que esto sea permanente, pero bueno, es una enfermedad a la que ya se está aplicando y pues nos da esperanza de que se aplique para muchas otras más. Ok, y algo ahí, dos cosas que mencionó muy importantes, enfermedades monogénicas y también la parte de la FDA. ¿Por qué lo regularía la FDA y por qué solo en enfermedades monogénicas? ¿Por qué no se podría ver, si ya vimos que son tijeras, es corrector, es pluma, es de todo, casi que es un procesador de textos para editar el ADN? ¿Por qué solamente monogénicas y por qué solamente la FDA? O sea, monogénicas es porque
la manera en que funciona la técnica tiene que ir dirigida completamente a un sitio muy específico, que es, digamos, la parte compleja de la técnica. Llevar la ejecución no es complejo, sino el diseñarla. Entonces, si tú tienes un síndrome, por ejemplo, donde están mutados 5 genes, tendrías que diseñar 5 sistemas diferentes para poder corregirlo, y aquí es donde ya empieza la complicación, ¿no? ¿Y qué es lo complicado? Perdón que le interrumpa. ¿Qué es lo complicado? Porque ahí hay varias partes que funcionan para la técnica de CRISPR, tanto esta bacteria, que es la que tiene el sistema CRISPR, el sistema Cas, pero también están estos eslabones que son los que reconocen después el ADN vírico, que son los que se pueden editar para que reconozcan el ADN que nosotros queremos como modificar ya dentro. Eso es lo que se programa, eso es lo difícil, sí. Es lo específico. Digamos que, o sea, la parte de Cas es la enzima que va a ser una endonucleasa, o sea, corta dentro del ADN. Eso no hay ningún problema, de hecho, pues es un sistema, de hecho, o sea, las bacterias lo diseñaron hace millones de años, ¿no? Entonces, tecnológico ellos nos ganaron, no. Al contrario, copiamos nosotros siempre todo, exacto. Lo que nos sirve. El rollo las bacterias. Esos guías, porque tienes que diseñar unos RNAs guías, que es lo que va tal cual a llevar a esa enzima en donde tiene que cortar. Si hay un error en el diseño, va a cortar donde no es. Y si es una inserción, va a insertar donde no es. Y eso cambiaría completamente la modificación. Y pues la repercusión, pues es complicado predecirlo. Pierde completamente la especificidad, ¿no? Con cualquier cosita que se nos pase, con cualquier mínimo error, pierde por completo la especificidad. Y es complejo porque el diseñar esos RNAs guías que sean específicos solo para ese gen, sin que se pegue a otros genes y que realmente tenga la suficiente especificidad para que no ande por todos lados. De hecho, es algo que todavía no pueden asegurar el 100%, que aun cuando tú diseñes un RNA guía que vaya específico al gen que quieres, este puede unirse a otras regiones similares. Exacto. Entonces, igualmente puede ejercer la acción, y es una de las grandes, digamos, preguntas que se tiene, ¿Qué pasaría si, además de cortar en el gen que tú deseas, te corta en otros sitios en donde tú no los dirigiste para eso? Y cuáles son las repercusiones que vamos a tener con respecto a eso. E incluso, de hecho, sí se puede realizar estas modificaciones poligénicas, sí se puede, pero de que tengamos el resultado que nosotros esperamos, claro, exacto. Entonces, sí, o sea, la técnica hasta ahorita solamente para enfermedades monogénicas, pero tal vez a lo mejor si en un futuro logran refinarse, digamos, estas cuestiones que nosotros comentamos, tal vez podría aplicarse. Exacto. Wow. Excelente. Y retomando el punto, la FDA. ¿Qué es la FDA? Porque es solamente en Estados Unidos, me parece, es a nivel mundial, ¿y por qué ellos lo regulan? Pues la FDA, pues como ustedes saben, es este ente regulatorio de Food and Drug Administration, que la verdad es que más que ser como un Estados Unidos, solamente de Estados Unidos, de hecho es una institución o es un ente de referencia a nivel mundial. Y prácticamente cuando hablamos acerca no solo de técnicas a nivel molecular, sino cuando hablamos acerca de fármacos, vacunas, por ejemplo, si la FDA prácticamente aprueba algo, todas las demás instancias tienen como la confianza de poder aprobarlo. Eso, la Unión Europea, nosotros nos basamos también mucho en eso. Por ejemplo, exacto, COFEPRIS, se basa mucho en eso. Y en el CDC, ¿no? También. Exactamente. Y bueno, que también ahí vale la pena mencionar, cuando nosotros hablamos sobre todo de la parte de cuando queremos hacer ya la medicina personalizada, que estamos hablando acerca de una población muy específica, por ejemplo la mexicana, ahí es cuando nuestros entes regulatorios de hecho deberían de tomar en cuenta que a pesar de que esté aprobado por la FDA, estas instancias internacionales, nosotros diferente, claro, y nosotros deberíamos de hacer nuestros propios estudios para nuestra propia población, porque todos somos diferentes, a pesar de que somos muy parecidos como Homo sapiens. El 99% exacto. Es lo aún mismo. Así, exacto, tenemos esas pequeñas diferencias. Entonces, pues bueno, es una instancia con mucho valor a nivel mundial en esa cuestión, pero de hecho también hay otras instancias en este momento que también regulan esa parte, sobre todo de CRISPR-Cas, de la aplicación de la técnica de CRISPR-Cas.
Bueno, bueno, ya tomando en cuenta lo de la FDA, por ahí hay personas que han querido saltarse estas regulaciones. De hecho, es por lo que vamos a comenzar ya la parte de la ética, de la bioética. Hay por ahí una persona en Estados Unidos que comenzó a vender kits caseros a personas para que hicieran estos experimentos de CRISPR a nivel experimento, pero él te entregaba toda esta maquinaria del CRISPR-Cas, y si tú tenías la accesibilidad para algún gen que tú quisieras modificar, y también si eres un ingeniero y bioquímico, etcétera, pues tú podías como tomar esta maquinaria que él te vendía y utilizarla para otras cosas. No sé si has escuchado un poquito del caso Dean, que es de esta persona, ¿no? No sé si es el que estoy pensando, o sea, más bien. Es un ex científico de la NASA, No sé me si es parece. uno que hacía modificaciones en perros, que los probaba en sus Junto perros. con esta persona. Y bueno, lo voy a mencionar rápido. Es una persona ex científica de la NASA, no recuerdo bien qué área de ciencia es la que él domina, pero él comienza a observar esta falta, que para él es una falta ética y moral por parte de las farmacéuticas, que solamente ellos se queden con estos experimentos, ¿no? Que no le den la accesibilidad a las personas de bajos recursos y de baja economía. Entonces lo que él se percata es que es muy barato producirlo, lo comienza a producir clandestinamente, es la palabra, la verdad, y lo comienza a vender, un kit para hacer CRISPR en casa a un precio de $80 con envío. Y ya después se alía con esta persona, que es la que después comienza a hacer experimentaciones en perros. En palabras de esta persona, la que comienza a vender, que es la de la empresa Odin, él decía que no esperaba que las personas hicieran pruebas en sí mismas hasta dentro de 2 años. ¿Cómo? ¿Por qué no? Exactamente, porque hubo un caso en Estados Unidos, a los 6 meses que comenzó esta persona a vender, se alió con otras personas, un comprador, y comenzó a editar y a hacer pruebas en sí mismo un paciente VIH positivo. Entonces, ¿cómo implica la bioética en esto? ¿Es correcto que existen estos filtros tan rigurosos de la FDA? ¿Es correcto la visión de esta persona de llevar esta técnica a las personas porque es una técnica para las personas? Entonces, ¿ahí cómo lo podríamos trabajar? Bueno, en mi opinión muy particular, porque todos tenemos nuestro punto de vista con respecto a lo mejor este punto, es que, pues bueno, la técnica ciertamente no es una técnica que sea exclusiva y que sea patente de una farmacéutica, y que por supuesto la información, digamos, puede estar accesible para todo mundo. Sin embargo, no todo mundo tiene, digamos, los mismos fines de utilizar esta técnica como podría tenerlo cierto sector de la población, por ejemplo, los profesionales en salud que quieren tratar una enfermedad. Entonces, ahí yo más bien me haría la pregunta, ¿para qué una persona quisiera comprar ese kit y realizar modificaciones que no sabes ni siquiera, o sea, qué efecto te va a traer consigo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que se regule, que haya instancias que regulen esto, porque estas técnicas, de hecho, incluso cuando las haces en laboratorio, tienen por ahí sus bemoles, es decir, no siempre sale como uno esperaba. Entonces, utilizarlo, de hecho, en casa, primero puede que ni siquiera la técnica te dé el efecto que se espera del CRISPR-Cas, ¿no? Que a veces ni funcione. Exacto, que ni siquiera funcione. Entonces, eso sería ya hasta un poco engañar a las personas con esta información, de hacerles creer algo, porque nosotros, bueno, que hemos trabajado con toda la parte de ADN y sobre todo de ARN, sabemos que son muy lábiles, que son muy difíciles de poderse desintegrar, de poderse eliminar. Entonces, se necesitan condiciones muy específicas para que la técnica tenga resultado. Entonces, pues bueno, ahí sí es como muy respetable, no muy respetable, de hecho sí debería de estar regulado y deberían de realizar una investigación con respecto a la distribución de este tipo de kits, que la verdad es que dárselo al público general, la verdad es que no creo que tenga una aplicación real, pues, o sea...
Y es que al final, el que sea una técnica sencilla no quiere decir que cualquiera lo pueda usar. Claro. O sea, necesitas tener cierto conocimiento tanto de la aplicabilidad y los riesgos que conlleva el usarla, que no cualquiera lo va a tener. No, y aparte los filtros, controles, maquinaria, claro. O sea, que se necesita. Por ejemplo, volviendo al caso del que comentó Judith, que ya está aprobado, es porque tuvo todo un proceso de estandarización de diseño y de probarlo en diferentes fases para realmente decir, es seguro que lo usen. Claro. No es como cualquier cosa. Creo que hay mucho un mito con respecto a las farmacéuticas de que quieren acapararse todo, ¿no? De que el dinero y que no quieren sacar que la cura del cáncer, etcétera. Y en realidad es que creo que la gente no es consciente de todo el proceso tanto administrativo como experimental que lleva a desarrollar un tratamiento, ¿no? Y más esto que implica edición genética, que es, o sea, mucho más complicado, los efectos adversos que puede tener, pues no lo sabemos hasta dónde pueden llegar. Es mucho más difícil de predecir, ¿no? Entonces creo que falta más que nada atacar esa parte de la cultura de que no es como que el capitalismo esté en contra de nosotros, ¿no? Sino tiene que tener una regulación y el porqué de las cosas. Claro, incluso hay personas que están a favor, en este caso en específico, que están a favor de la FDA, que ponga estos controles, que no permita la distribución, porque incluso se puede dar, a lo mejor muy extremo el caso, incluso casos de bioterrorismo, ¿no? Porque no conocemos las intenciones de las personas que compran estos kits, y si son personas que sí tienen el conocimiento, que sí tienen accesibilidad a lo mejor a cierta maquinaria y a ciertos recursos distintos, pues pueden incluso por ahí cometer algunos actos de delito, ¿no? Ya ha pasado, o sea, ya ha pasado cosas que, por ejemplo, el caso de este investigador chino que hizo la edición en gemelas, una edición que no era aprobada, no estaba autorizada. Entonces, y creo que hasta ni siquiera tenía el consentimiento de los padres, ¿no? O sea, lo hizo nomás, a ver si funcionaba, porque quiso y porque quería probar si funcionaba, ¿no? Entonces, desde ahí ya viene una implicación ética, desde cómo manipulas a un paciente que ni siquiera tiene la edad legal para darte su consentimiento y haces un tratamiento que ni siquiera está aprobado, ¿no? Entonces, claro que sí tiene que tener una regulación. Sí, y como comentabas, nosotros como profesionales de la salud pues siempre pensamos en hacer el bien al paciente, pero como dices, puede caer en manos que la verdad es que no tengan ese mismo fin, y entonces pues bueno, lo que se creó en algún momento para curar algún tipo de enfermedades que ahorita pues no tenemos opción para como terapia o como cura, pues en realidad puede crear algo muy diferente a lo que inicialmente se planeó. No solamente estos ataques bioterroristas, se pueden diseñar incluso o insertar genes que hagan que las personas, por ejemplo, tengan ciertas ventajas con respecto a otras, y que esto aumente mucho más la brecha. Exacto. Digo, se escuchará muy de película o algo así, pero con las técnicas son posibles, claro. De hecho, esta edición de las gemelas es una ventaja evolutiva, lo que les hizo, la edición que les hizo. Sí, de hecho se presenta ya en población europea esta mutación del TAT32CCR5, y que sí, vieron que sí era efectiva, pero también por ahí, de hecho ese caso lo han mantenido como muy focalizado. De hecho no hay mucha información después de que salió a la luz, no se ha sabido mucho de los efectos adversos, que sí se menciona que tienen efectos adversos, pero nunca han querido mencionar cuáles efectos adversos presentaron estas gemelitas. Digo, porque al final el receptor que editaron no es un receptor que solo es para contra el VIH, o sea, en realidad es que tiene una función fisiológica que no lo piensan, ¿no? Una cosa es que de manera evolutiva, como la población europea, tenga esa mutación de manera natural, por así decirlo, y otra cosa es que tú la induzcas, ¿no? Claro. Sí, porque ellos a su vez, el mismo sistema inmune, compensa esa parte del déficit del CCR5, pero por ejemplo en la modificación pues no está adaptado para eso, ¿no? Entonces pues no tienen el es tiempo algo que se da por millones de años de evolución, y algo que llegas tú y modificas de repente, en un mes, ¿no? Exacto, por así decirlo. Claro, por supuesto que va a tener repercusiones. Muchas personas incluso que están en contra del CRISPR mencionan mucho la parte de que al momento de nosotros jugar con la edición genética, y también a lo mejor va de la mano de estas personas que lo hacen de manera errónea, como estas personas que no sabemos con qué intención, utilizan mucho la frase de jugar a ser Dios, porque también CRISPR está pensado para utilizarse para erradicar la hembra del mosquito para la transmisión de malaria, por ejemplo, ¿no? Para malaria. Sí. Entonces,
¿Qué es lo correcto? ¿Está correcto hacer esto? Ahí nosotros ya estamos erradicando por completo un sexo de una especie, por ende, si no hay hembras, en algún momento no va a haber estos mosquitos. Claro. Y pues aparte de que sí son un vector real para nosotros, forman parte de un ecosistema, ¿no? Forman parte de una cadena, claro, de una cadena de alimentación de otras especies, ¿no? De otros animales. Incluso no es el único caso, por ahí hay un caso en Nueva Zelanda, me parece que es para la erradicación de algunos roedores, no recuerdo bien si era de ratones o zarigüeyas. Entonces, ¿cómo vemos esto de una manera ética? ¿Es correcto, no es correcto jugar a ser Dios? Y para empezar, si esta expresión es correcta usarla. Pues sí, de hecho yo también he escuchado y algunas veces hemos comentado acerca de esto. Porque prácticamente es modificar lo que ahorita tenemos, como bien dices, el ecosistema que se ha desarrollado por miles de años, ¿no? Millones de años, claro. Ajá. De manera evolutiva, cada uno de nosotros tiene un rol dentro de nuestro ecosistema que de repente afecte el ser humano, algunos vectores, por ejemplo el mosquito que es transmisor de algunas enfermedades que por supuesto llegan a ser mortales para nosotros. Pues bueno, es un fin que de hecho el mosquito no es como para eso nació y para eso vivió, no es parte de su función. reproducción, claro, exacto, que nosotros por ahí somos reservorios, somos huéspedes y que nos provocan enfermedades, que somos huéspedes incidentales. Pues bueno, eso no es como cuestión del mosquito que lo decidió, ¿no? Entonces, yo también creo que existen otro tipo, digamos, de técnicas o de terapias que podemos utilizar para poder erradicar a lo mejor la transmisión de ciertos virus, por ejemplo el de la malaria. De hecho, por ejemplo, también hay algunas técnicas que se están utilizando en cuestión de no edición génica, sino la parte de proveer al mosquito de cierta microbiota, de hecho, que lo que hace que no se desarrolle cierto tipo de virus. Y entonces eso no le afecta al mosquito, pero sí afecta la transmisión de ciertos tipos de virus. Entonces ahí sí no estaríamos afectando tanto el ecosistema y la función que cada uno tiene en específico. Claro. No, y de hecho, por ejemplo, ese caso del mosquito, no sé si es el mismo que yo recuerdo, que fue en Brasil, que según ellos decían que al final el mosquito no representaba como tanto, no impactaba tanto en el ecosistema, ¿no? Que si lo erradicaban. Sí. Y hicieron la modificación, liberaron a los mosquitos, que la idea era como que se volvieran a reproducir, y vieron que no funcionó. De hecho, de alguna manera, algo editaron que les dio mejora a esos mosquitos, ¿no? Entonces, claro, también la parte que comentamos, todo lo se va a adaptar, ¿no? Se puede adaptar porque, pues, al igual que virus, bacterias, cualquier ente vivo, pues, puede evolucionar, ¿no? Puede tener esta adaptabilidad. Así es. Y falta ver si se transmiten mejor o peor. Los mismos organismos, nosotros intercambiamos material genético con bacterias y virus. No sabemos si les estamos dando algunas ventajas sin saberlo, ¿no? Exactamente. A otro tipo de vectores. Pues o incluso a nosotros. O sea, que de alguna manera nos puede afectar, ¿no? Claro. Y a nivel de como desafíos éticos, ¿qué hay? ¿Qué desafíos? Ya platicamos algunos, principalmente como el desafío de no permitir que esté en manos de todos, para que no caiga en manos erróneas. ¿Qué otros desafíos desde el punto de vista bioéticos puede tener esta técnica? O en general las técnicas de edición genética. Pues la accesibilidad, o sea, al final es el problema con técnicas novedosas que normalmente, por todo el proceso que llevan, que ya habíamos comentado, son costosas, ¿no? Entonces, ¿quién realmente va a tener acceso a esos tratamientos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, casos de inmunoterapia que son muy costosas, aquí en México es raro que los pacientes, al menos que se tratan en hospitales privados, tengan acceso a eso, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes desventajas de terapias novedosas, que al final... La accesibilidad a países menos desarrollados, tal vez, o en vías de desarrollo, a lo mejor países como la India, prácticamente incluso todo el continente de África. Nosotros que no somos de primer mundo, sabemos que aunque exista esta técnica y aunque el país vecino ya lo autorizó, no quiere decir que hay laboratorios que llegue acá a nosotros, claro. Y entonces, como decimos, eso todavía aumenta más la brecha entre los que sí tienen, sí pueden pagarlo, pueden gozar de estos beneficios y quienes realmente nunca van a poder accesar a ello.
y que difícilmente en algún momento forme parte como de nuestro sistema de salud de manera generalizada. O sea, es muy difícil. Si una técnica de PCR ha tardado muchísimo en formar parte de nuestro sistema de salud y es como muy puntual y para casos muy específicos, imagínate una técnica de este nivel, claro. Tan específica. Exacto. Hasta con las vacunas, ¿no? ¿Cuántas vacunas disponibles tienen para el SARS-CoV-2 en Estados Unidos? ¿Y cuántas nosotros tenemos disponibles? Y de esas que están disponibles, ¿quién realmente puede costear esas vacunas? Uh-huh. Sí, muy cierto, muy cierto. Y para superar estos desafíos, los comités éticos o comités de regulación, ¿cuál es su papel? ¿Supervisar? ¿Dar más accesibilidad? Porque es muy difícil por la misma economía de los países donde queremos que llegue, pero ¿cuál es como su papel principal que deberían de desempeñar estos comités? Pues el papel principal es que ellos deben de establecer aquellas normas y aquellos estatutos que deben de seguirse. Deben de alguna manera definir cuáles son los usos que solo exclusivamente se le tienen que dar a estas técnicas. Es decir, de hecho, en este momento algunos países tienen prohibido el uso de CRISPR-Cas, algunos tienen aprobado el uso de CRISPR-Cas en investigación. Solo Estados Unidos en este momento, para lo que ya comentamos. Exacto. Pero de ahí en todo lo demás hay países, por ejemplo, como Argentina, que tiene prohibido su uso incluso para investigación. Exacto. Entonces, pues ellos son los entes que nos van a dictaminar bajo la guía de expertos en estas cuestiones bioéticas. Y hasta el momento, de hecho, solamente mencionan que CRISPR-Cas debe de ser utilizado para uso exclusivamente de tratamiento como terapia. Ninguna otra manera de modificación del genoma, es decir, lo que en algún momento también se mencionaba, esto de los bebés a la carta, que por ahí también vemos en algunas noticias que muchas personas dicen, es que ya se realiza, es que tú ya puedes pedir que tu bebé tenga ojos de tal color, exacto, que sea alto, que le des la característica de que siempre vaya a ser delgado, más inteligente, etcétera. Metabolismo, todas estas, exactamente, ¿no? O sea, realmente no. Actualmente, de hecho, pues ya sabemos que existen otro tipo de técnicas que son esta de la fertilización in vitro, en donde por ahí puedes evitarte algunas enfermedades de las que ya comentamos, monogénicas, poligénicas, síndromes, al realizar esta fecundación in vitro, al estar analizando que no tenga ninguna alteración genética, digamos, ya estamos de alguna manera manipulando un poco el hecho de qué tipo de bebé se va a tener. Sin embargo, no es lo mismo a editar su genoma. O sea, solamente se está seleccionando, digamos, a células sanas, exacto, para que estas sean fecundadas y que de esta manera pues tenga una mayor tasa de éxito. Sin embargo, no es la edición que estamos comentando. No, ahí no estamos editando, estamos aumentando la probabilidad de que una célula sana fecunde a otra célula sana. Exacto. Entonces, por ahí todavía hay información falsa en donde dicen que ya está disponible estas técnicas para eso y que realmente esto no es cierto, ¿no? Solamente aclarar que esto no es cierto y que yo creo que muy difícilmente en algún momento por los comités bioéticos se va a llegar a aprobar el uso de CRISPR-Cas para este tipo de cuestiones, ¿no? Que es modificación de características a gusto. Muy difícilmente. Muy bien. Y como última pregunta, bueno, ya no como pregunta, ya más bien como opinión de ambas, ¿cuál es el futuro que tiene CRISPR-Cas, su impacto en la bioquímica, su impacto también en la medicina, tanto tal vez a corto y largo plazo? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál es la predicción de ustedes? Vamos a hacer un poco de Nostradamus, vamos a predecir el futuro. ¿Qué impacto creen ustedes que va a tener esta técnica? No, yo creo que sí es probable que ya teniendo una aprobación de una aplicación en alguna enfermedad, es muy probable que ya se empiecen a aprobar en otras enfermedades, en especial aquellas que se manifiestan en los primeros años de vida, que son mutaciones, por ejemplo, inmunodeficiencias que son genéticas, ¿no? Que no son, muchas veces son niños que tienen esperanzas de vida de 10 años, entonces yo creo que va a haber mucho más incidencia hacia esas enfermedades para poder corregir, ¿no? Y aumentar la esperanza de vida. Sí, yo también le auguro a un futuro muy prometedor para muchas enfermedades. Igual y cuando superemos los retos, sobre todo de esta parte de hacerlo sobre todo muy específico y de dirigirlo
este CRISPR-Cas a un sistema vivo, no este proceso que se realiza fuera del ser humano, que se realiza en laboratorio, sino en el momento que encontremos la forma y que se vea esta capacidad de poderlo administrar en vivo y que sea específico, yo creo que tiene muchas posibilidades de ser una buena herramienta para muchas enfermedades de las que ahorita pues la verdad es que no tenemos una cura y que pues sí aquejan mucho a la población. Bueno, pues como para cerrar, principalmente CRISPR, responsabilidad, principalmente cómo se va a utilizar, accesibilidad a estas personas, no cerrar lo que es el miedo de esta persona de Estados Unidos, que no se queden personas que tengan solamente el poder, y ser como tener esta justicia, ¿no? Alrededor de esta técnica que nos puede ayudar, pero también si cae en manos equivocadas nos puede perjudicar de alguna manera. Totalmente. Pues ya con esto fue el cierre, ya pues agradecerle a ambas, doctoras Mariana, doctora Judith, agradecerles que estuvieran hoy en este espacio para hablarnos un poquito de CRISPR. Ya vimos un poquito de lo que es la técnica en sí, cómo se puede aprovechar, en qué área se puede utilizar y pues el impacto que tiene ético, ¿no? Claro. ¿Quisieran decir algo más? Tal vez, alguna despedida. No, pues solamente agradecerte por la oportunidad de estar acá platicando nosotros tres y pues bueno, solamente invitarlos a todos que pues se involucren más en toda esta parte de no solo CRISPR-Cas, sino todas las técnicas moleculares que hay hoy en día, que la verdad es que son cosas que a ustedes como médicos en un futuro les va a tocar estar mucho más cercanos, entonces invitarlos a que por ahí revisen pues los artículos que se publican día con día, porque tenemos, y tenemos información. Yo creo que les va a tocar en algún punto, entonces sí, que estén actualizados no solo en su campo, que es la medicina y todo lo de la patología, sino en toda esta parte de las terapias, digamos, un poquito, no tan de primera línea que se tiene, pero que sí pueden llegar a ser una buena opción para los pacientes. Sí, de innovación, ¿no? O sea, tratar de que la medicina vaya personalizada e innovativa de una u otra manera. Involucrarse en investigación. Exacto. Es eso. Pues muchísimas gracias. No, pues a ti. Gracias. A ustedes. A ustedes.